En una oportunidad, un grupo de jóvenes decidió hacer una experiencia de supervivencia. Se prepararon, se entrenaron, aprendieron los principios básicos de la supervivencia, querían ver si sus fuerzas les daban para resistir. Prepararon las cosas llevando solamente lo esencial para poder sobrevivir, sin llevar cosas en exceso y llevando poco alimento, porque precisamente la experiencia de supervivencia debía fundamentarse en el hecho de procurarse por el propio alimento. Así, juntos, partieron con mucho entusiasmo, con muchas ganas y mucha alegría. Los primeros días, las cosas fueron muy bien. Encontraban agua, alimento y casi no tuvieron necesidad de tocar aquello que habían llevado por alguna eventualidad. Pero al pasar de los días, se perdieron en la zona donde estaban. Era una zona que en parte era boscosa y montañosa y en parte desembocaba en una llanura. Después de 3 días de estar perdidos, el grupo de jóvenes que caminaba y que estaba haciendo la experiencia de supervivencia se encontró ante la disyuntiva de tener que tomar una decisión. ¿Qué debían hacer? ¿Ir al este o ir al oeste? Se sentaron y empezaron a evaluar. El grupo que proponía ir hacia el este fundamentaba las razones de esa decisión fundamentalmente en el hecho de que el camino era más llano, que había una llanura, que con el entrenamiento que tenían iban a poder salir adelante, iban a poder seguir. El otro grupo quería ir hacia el oeste, atravesando las montañas, porque les parecía que si bien el camino podía ser un poco más difícil, no tan llano, iban a tener más posibilidades de encontrar plantas, bayas y alimentos que les fueran a proporcionar lo necesario para sobrevivir. Estuvieron largo rato discutiendo y no pudieron ponerse de acuerdo. Y ante esto se dividieron. Un grupo tomó hacia el este y fue por el camino llano. El grupo que fue hacia el este al principio sintió que iba todo muy bien. Todavía había algo de alimento. Encontraron un poco de agua. Y siguieron caminando. Caminaron, pero a medida que caminaban, la llanura, que al principio les había parecido llena de vida, comenzó a transformarse en un desierto, en un páramo yermo. Día tras día las cosas se fueron complicando. Día tras día empezó a escasear el alimento. Día tras día empezó a escasear el agua. Al 8º día de haber elegido ese camino, ya no tenían agua ni dónde encontrar alimento. Quisieron buscar, aunque sea en algunos insectos, pero ni insectos había. Ya estaban dispuestos a comer cualquier cosa. Sin embargo, ni siquiera eso había. Y fueron caminando hasta que empezaron a caer de uno en uno. El sol no les permitía avanzar.
el calor, el frío de la noche. Era un contraste, la falta de agua. Era una situación de una profunda sed y fueron quedando tendidos por el camino sin vida. El grupo que eligió ir hacia el oeste se encontró con un comienzo muy diferente. Camino duro, escarpado, de piedras, donde había que pisar firme para no caerse, donde muchas veces había que hacer esfuerzos con brazos y piernas para poder subir casi a gatas a la montaña. Y aunque el camino era duro, áspero, siempre había un manantial de agua. Siempre encontraban algunos hongos, algunas setas. Siempre había algo con qué hacer. Y en ese momento iban caminando, pensando y cuestionándose si haber elegido este camino era el correcto. Pudieron llegar hasta la cima de las montañas y cuando empezaban a bajar, vieron del otro lado un pueblito. El camino había sido duro, pero les había dado lo necesario para vivir. El camino había sido duro, pero pudieron encontrar la salida. Hermanos, hermanas, dice en el libro del Deuteronomio: yo pongo ante ti dos caminos. Elige el mío y vivirás. Elige otro y morirás. En la vida, elegir a veces el camino de Dios es el difícil, pero siempre hay forma de seguir caminando y de seguir subsistiendo aún en la adversidad y en el conflicto. No tengamos miedo de elegir el camino de Dios, que aunque difícil, siempre tiene salida y siempre nos lleva a la vida.